En este panel, el tema es ¿qué esperan las agencias de medios y venta de espacios publicitarios? Nuestro moderador, Adrián Martínez Gutiérrez, va a dirigir este panel con 3 expositores. Me voy a permitir leer las biografías de cada uno, empezando por Adrián. Él estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con el grado de especialidad de Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana. Él forma parte del área de Tecnologías de la Información y Comunicación en Arochi y Linde. Su práctica más que nada se enfoca en litigio de marcas y derechos de autor y en el asesoramiento relacionado con la defensa de derechos de propiedad intelectual. También es consultor sobre derecho administrativo, derecho de la publicidad y derecho de los consumidores. Nuestros panelistas, Javier Miret, es director general jurídico de Havas Media Group, en donde asesora la dirección de la empresa, dirige las operaciones legales globales y las transnacionales contractuales y corporativas relevantes de la empresa, y también supervisa los servicios prestados por las firmas externas y es secretario del Consejo de la Dirección de varias empresas. Él es miembro de la International Bar Association. Laura Díaz Nava, ella es directora de Maquilas Sustentables Díaz. Rodrigo Escartín Arciniega, él estudió Derecho en la Universidad Marista y cuenta con el grado de especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana. Es maestro en Derecho por la Universidad de Estudios y Posgrados en Derecho y actualmente se encuentra en el proceso de titulación como doctor en Derecho en la misma universidad. Es socio fundador de Escartín Arciniega y Asociados y es abogado especialista en Derecho del Consumo, Regulación Publicitaria, E-Commerce, Derecho Civil y Mercantil. Adrián, te cedo el uso de la palabra. Les pido un aplauso para nuestros panelistas y el moderador, por favor. Gracias e iniciamos. Muchas gracias. Espero que hasta ahora les haya estado gustando este evento que hemos organizado, que hayan comido bien. Y bueno, ahorita vamos a la segunda parte de las pláticas sobre los temas que hemos preparado. Y en esta ocasión estamos hablando de una cuestión que se regula la publicidad, pero no se regula exactamente el contenido publicitario que se da a conocer, sino que más bien se intenta regular los agentes que intervienen en el mercado de la publicidad. En particular estamos hablando de la regulación que existe para agencias de medios y agencias de publicidad, en la práctica diaria, ¿no? Y justo platicábamos antes de este panel que es una ley particular la que tenemos aquí en México, porque este tipo de regulación no existe en todos los lugares del mundo. Al final las agencias de medios son como cualquier negocio y se suelen regir por las leyes mercantiles que rigen todas las actividades comerciales, pero no en todos los países del mundo existe una regulación especial para agencias de medios. Y es por eso que el caso de México ha sido particular, porque la regulación que entró en vigor en México del año 2021 tiene bastantes restricciones y ha sido una ley que ha sido criticada de muchas formas, fue aprobada de manera muy rápida, es una ley muy breve que tiene muchas ambigüedades y muchas deficiencias. Y entonces vino a cambiar mucho la manera en que estábamos trabajando como agencias y trabajando con anunciantes y en general trabajando en campañas publicitarias. Así que con esto en mente me gustaría empezar primero con el doctor Miret, que él, no sé si nos podrías platicar un poquito de la actividad que haces en Grupo Havas. Gracias Adrián, lo intentaré. Bien, por lo que a la regulación del mercado o de las agencias de medios en el mundo se refiere, yo diría que tenemos 4 escenarios posibles, que son el primero, el de la no regulación, que es la norma general, al menos en los países donde nosotros tenemos presencia. Es decir, lo habitual es que la actividad de las agencias de medios no se regule. Tenemos una segunda situación, que sería el escenario de mercados donde hay una recomendación por parte de los agentes del mercado, sean las agencias de medios o sean también las asociaciones de anunciantes. Serían los casos, por ejemplo, de Estados Unidos con la ANA, la Asociación Nacional de Anunciantes, o el caso de el Reino Unido con la ISBA.
Tendríamos un tercer escenario que sería el que podríamos denominar de autorregulación. Para mí el paradigma de esta situación sería el de Brasil, donde tenemos la normativa SEMP. Aquí hemos visto antes varios intervinientes de Brasil que seguro que nos podrían hablar mucho mejor que yo de lo que significa el SEMP y la autorregulación del sector. Y por último tenemos el escenario que ahora se ha dado en México, pero que con anterioridad se dio también, y por orden cronológico, en Francia primero con la Loi Sapin y después en Hungría, que es el de una actividad regulada y legislada, que yo diría que es el caso excepcional. Lo normal es que sea o bien el propio mercado o bien los agentes del mercado los que regulen su actividad. Es decir, insisto, yo creo que la situación de actividad regulada y legislada de las agencias de medios es una situación excepcional por lo que viene a ser la actividad de las agencias de medios en el mundo. Sí, claro, y creo que es importante porque hay un poco una tendencia en México que cuando tenemos algún problema lo queremos resolver creando leyes nuevas, ¿no? O creando nuevos tipos penales o creando nuevas prohibiciones. Quizá quisiéramos tener una autoridad especializada para todo o una ley especializada para todo y hay veces donde tal vez esta sobreregulación puede ser más complicada que en otros lugares, ¿no? No sé, Rodrigo, si nos quieres platicar un poco de qué incluye esta ley mexicana y por qué ha sido tan controversial en esta materia. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias por la invitación, amigos. Bueno, para aquellos que no saben exactamente de qué estamos hablando, nos estamos refiriendo a la desafortunadamente muy famosa Ley de Transparencia y Publicidad, también llamada la famosa Ley Monreal, que como seguramente ustedes saben, porque la mayoría ya vimos hace rato en la votación que somos abogados, seguramente todos ustedes escucharon que se vio realmente convulsionado el mundo del marketing cuando se decide publicar esta ley de manera realmente sorpresiva para todo mundo, y ahorita Laura no nos dejará mentir, porque déjenme les platico muy brevemente que cuando salió este proyecto de ley, absolutamente todas las agencias, al ver el impacto posible que podía llegar a tener, todas se apuraron, ¿no?, a estar pendientes para poder hacer comentarios, hacer aportaciones, sobre todo desde el punto de vista técnico, ¿no?, porque es bastante deficiente, ya sabemos, en cuanto a sus definiciones, cómo define a todos los actores del sector. Y justamente platicábamos antes de iniciar la sesión que fue de verdad una sorpresa, por no decir un albazo legislativo, como dicen por ahí, en donde prácticamente de un día para otro se publica esta ley de transparencia y publicidad que, long story short, básicamente prohíbe que los medios de comunicación como las agencias, ahorita Lau nos va a platicar cómo estamos sufriendo, que todas las agencias en general y específicamente las agencias de medios adquieran espacios publicitarios para después ser revendido a los clientes. Esta parte es importante comentarles que es una práctica que era natural y que tiene un origen histórico no solamente para México, sino para la mayor parte de los países del mundo y especialmente para Latinoamérica. Es una práctica que facilita de alguna manera, incluso para las propias marcas, tener dinamismo en sus campañas. Entonces, digamos que era una práctica que era normal, común, y es como, pudiéramos verla como cualquier compra y reventa después de cualquier producto, ¿no? Aquí la diferencia eran los espacios publicitarios. Bueno, el legislador decide que esta práctica de comprar al medio, imagínense el que ustedes quieren, y después revender finalmente a las marcas, era incorrecta. Hace una valoración, digamos, prácticamente moral de esa actividad, ¿no?, que evidentemente es parte de lo que se criticó mucho, y dice, es que esa actividad es incorrecta. Entonces, tomando como base el 28 constitucional, que como ustedes saben está ahí para propiciar el libre mercado, no acotarlo todavía más ni limitarlo de manera injustificada, sino todo lo contrario, y justificando
así lo dice la exposición de motivos, que esto iba a tener un beneficio final a los consumidores, ¿no? Lo cual tampoco como que quedó del todo claro, y creo que hasta la fecha nadie sabe por qué iban a terminar beneficiados supuestamente los consumidores. Se prohíbe esta práctica, pero no solamente impone estas cargas, digamos, o estas prohibiciones a las agencias, sino que también vino a modificar totalmente el ecosistema del mundo del marketing. ¿Por qué? Porque en esta triada donde tenemos a los clientes, tenemos a las agencias y a los medios por el otro lado, y que era, repito, una actividad que fluía de manera normal. Bueno, esta nueva legislación cambia todo y ordena, por ejemplo, solamente por citarle algunos ejemplos, porque entiendo que la mayoría ya los conocen, pero solamente para dar un punto. Ahora las agencias tienen que facturarle directamente a los medios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya está prohibida esta interacción que existía, ¿no?, previamente entre la agencia, los medios y las marcas, ¿no? Entonces trajo una serie de complicaciones al interior de las agencias, bastante pesadas, que evidentemente no existían previamente. Obviamente desde el lado de las marcas, bueno, pues tuvieron también múltiples complicaciones y todavía las siguen teniendo, porque la ley sigue vigente, porque bueno, hay muchas que tuvieron que destinar muchos recursos humanos y económicos para poder dar cumplimiento a este tema. Toda la parte de facturación realmente vino a complicar de manera relevante todo este tema. Pero yo quisiera hacer nada más una precisión, que esta preocupación que en su momento llegó a ser meramente de la aplicación de esta ley, porque la autoridad competente iba a ser la COFESE, ¿no?, que también está un poco extraño, ¿no?, cuando hemos venido platicando todo el día que las autoridades competentes en materia de publicidad en México son Profeco o Cofepris. Pues a alguien se le ocurrió, como la justificación era el 28 constitucional, pues vamos a poner a la COFESE, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la autoridad competente en términos de la propia ley? Coloquialmente hablando, dijo: yo no me meto, yo no me quiero meter en problemas. Evidentemente utilizó los mecanismos legales para ello, todavía siguen pendientes de resolución, pero COFESE, desde el momento en que dicta los lineamientos supuestos como para empezar a aplicar la ley, deja muy claro que no era de su interés ver esto. Entonces, al estar de alguna manera desactivada, por decirlo de alguna forma, la aplicación inmediata de la ley, pues digamos que las marcas se quedaron tranquilas, ¿no?, por lo que se refiere a la aplicación irrestricta de la ley. ¿Cuál vino a ser la preocupación principal? Si ustedes me dicen: oye, Rodrigo, pues la ley estaba mal hecha, tenía deficiencias técnicas, de definición, nadie sabía qué era medio, que si los influencers eran medios, y las agencias, muchas decían: es que yo no soy una agencia propiamente en términos de lo que marca la ley, etcétera, etcétera, todo lo que ya se ha venido comentando mucho. Todo el mundo dijo: bueno, entonces, ¿cuál es el problema real que tenemos nosotros como abogados para asesorar a agencias, medios, marcas, ¿no? Bueno, el problema fue que muchas marcas se empezaron a preguntar: oye, ¿y qué pasa si a mí me emite una factura, ¿no?, la agencia, que ni siquiera sabe cómo se aplica esto, o que ni siquiera se concibe a sí misma como agencia, ¿no? ¿Qué pasa si el medio me lo emite de tal o cual forma, etcétera, etcétera? Entonces se empezó a cambiar o a mutar la preocupación que inicialmente tenían las agencias, medios y marcas en un tema incluso más fiscal, ¿no?, que al grado de que todo el mundo está esperando qué va a decir la Suprema Corte cuando obviamente los amparos de todos los interesados se presentaran y se empezaran a resolver en la Corte. Pero más, fíjense ustedes cómo se fue modificando todo esto, ¿no?, más con una visión, no tanto por la preocupación que pudiera tener una legislación así en materia de propiedad intelectual, que era lo que todo el mundo se preocupaba, por un tema de agencias, por un tema propiamente de las marcas, de cómo iba a funcionar, cómo iba a ser la dinámica
¿no? del ecosistema del marketing, sino que ya se desvirtuó y ya estaba todo el mundo preocupado por un tema fiscal y si íbamos a poder hacer deducibles las facturas o no, y todo el mundo estaba realmente preocupado por eso, ¿no? Finalmente, como también ustedes saben, y para acabar y ceder la palabra rápidamente, como ustedes saben, hace algunas semanas, la Suprema Corte empezó a resolver los primeros amparos que se promovieron en contra de esta desafortunadamente famosa legislación, y evidentemente la Corte empezó a resolver justamente lo que ya se había venido criticando, ¿no? Que es una legislación eminentemente inconstitucional, por decirlo menos, y nosotros esperamos, salvo que ahorita, Adrián, tú me comentes lo contrario, porque hemos estado metidos en ese tema de los amparos, estamos esperando que todas las demás resoluciones vengan más o menos en ese sentido, ¿no? Me tomé unos minutos extra para situarnos un poquito en dónde estamos, y mi querido Adrián, a mí me gustaría mucho que tú, que estuviste muy metido en el tema de los amparos, también nos platicaras o nos ayudaras a platicar un poquito más en dónde estamos en esa parte ya en cuanto a la aplicación, porque entendemos que, ojo, sigue vigente la ley, esto es importante, pero estamos todavía en espera de resoluciones, ¿no? Sí, claro. Y justo esta ley tiene, creo, varios puntos que son peculiares, que es los que mencionaba Rodrigo. A ver, muchas leyes se aprueban y muchas leyes tienen puntos que criticar, ¿no? Pero es poco frecuente que la autoridad encargada de aplicar la ley y hacer todos los procedimientos, investigaciones y sanciones se pronuncie en contra de la ley antes de que se apruebe o ya una vez que está aprobada, pero antes de que entre en vigor. Entonces, en este caso, y lo comentábamos con Javier también al inicio, que parte de la influencia de dónde salió esta ley, que parece ser un poco una mala traducción de otros sistemas jurídicos, venía de una situación completamente diferente, ¿no? Nos comentaba Javier, no sé si nos puede platicar un poco de... Correcto, venía concretamente de la situación que se produjo en Francia en los años 80 respecto de la financiación ilegal de los partidos, lo cual la motivación para regular las agencias de medios nada tenía que ver con su, digamos, actividad habitual, sino con una práctica irregular que se estaba dando en aquel momento en el país. Yo, para ahondar un poquito en lo que decís de la inseguridad jurídica que transmite, al menos desde el punto de vista, digamos, no mexicano, esta ley, mencionaría tan solo un detalle, que es la aplicación territorial. Nos podemos encontrar, si tenemos en cuenta la nacionalidad del anunciante, de la agencia, dónde se sitúa la pauta y dónde está el medio, con no menos de 11 o 15 supuestos distintos de aplicabilidad o no de la norma al anunciante extranjero, con lo cual la casuística es compleja, y en caso de agencias de medios como la nuestra, que tiene un portafolio de clientes extranjeros importante, la situación es realmente complicada. Sí, claro. Y justo es lo que quiero decir, una regulación que venía con un motivo distinto para regular las actividades de agencia, pero en relación con partidos políticos, aquí la traducimos diferente, le hacemos algunos cambios y termina causándole problemas tanto a la agencia de medios como al medio de comunicación, como al mismo anunciante, que se supone que es el que tiene que beneficiar, ¿no? Si yo como marca quiero publicitar algo, pues contrataré a alguien especializado que conozca ese tema, pero esta ley viene y frena todas las actividades o muchas de las actividades que va a hacer este agente especializado. Entonces termina siendo más problemático para el mismo cliente, que su forma de obtener una solución era contratar a alguien que supiera el tema, y de pronto ahí le quitamos la forma de cómo lo puede hacer. Respecto a los amparos quiero hablar un momento, pero sobre todo quería, justamente tomando esto en cuenta, cómo les afectó a las agencias como tal, porque precisamente la empresa que dirige Laura se dedica a este tipo de actividades, que de la noche a la mañana muchas de las prácticas que hacían, de pronto dice el legislador, esto es una práctica indebida y considero yo que ahora no la puedes hacer, con una justificación que, como vimos, viene de un tema completamente diferente. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. A todos nos querían mandar con esta ley a nuestra casa y no trabajar, pero no pudieron. La realidad es que, como bien dicen Rodrigo, Adrián y Javier, fue una ley que nos llegó sin que nos avisara. Nosotros, bueno, soy Laura, mi empresa es una empresa que hace experiencias de marca. No soy agencia, sin embargo, me marcaban como una agencia porque yo trabajo justo con las agencias de medios, porque las marcas no les da para poder planear estratégicamente, planear
comprar y hacer todo lo que tiene que ver un plan de marketing. Y nuestra compañía básicamente lo que hace es hacer experiencias disruptivas, desde hacer una estrategia para un out of home o también para hacer una experiencia en un lugar disruptivo donde no existe como tal un contrato nombrado a maquilas sustentables, porque se subarrendan distintos espacios que evidentemente no somos dueños de todos ellos. Y con esta ley lo que sucedía es que no podíamos trabajar con las agencias con las cuales teníamos excelente relación para poder hacer equipo y ejecutar los planes de marketing de las marcas. Las marcas no podían usarnos ni a nosotros ni a ellos, porque era de si yo te compro a ti, entro en un tema penal o entro en un tema ilegal. Y definitivamente lo que decía Rodrigo, las marcas empezaron con un proceso de ¿qué hago? O sea, mi plan que tengo desde el año pasado, ¿cómo lo voy a ejecutar? No tengo gente humanamente que pueda planear todo lo que se compra en televisión, todo lo que se pauta en outdoor, todo lo que se hace a nivel BTL o Below the Line o ATL. Y fue difícil porque definitivamente es algo que no somos expertos. No soy abogada y casi me tuve que volver a investigar qué era realmente lo que nos afectaba y lo que realmente iba, o sea, qué camino teníamos que tomar. Y bueno, existen justamente este tipo de alianzas y de estrategias con las agencias, en donde nos volvemos una sola persona. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues definitivamente acudir a Arocha Lindner, o sea, eso sí lo digo yo porque estábamos perdidos. Nosotros tenemos un despacho de abogados, pero definitivamente no sabíamos que estábamos incurriendo en temas justo de ilegalidad o justo de cómo trabajar nuestros propios espacios. Y bueno, encontramos en que las mismas agencias estaban igual. Los clientes a nosotros nos llamaban y nos decían, Laura, yo no tengo manera de dar de alta a 300 proveedores para que hoy me facturen directamente y no entremos en un tema ilegal. Dime qué tengo que hacer. O sea, y a las mismas agencias de medios era la misma razón. Entonces, fue un mes, o sea, yo me acuerdo que fue un septiembre que de un día para otro fue, ya no puedes, o sea, los contratos que tienes hechos con las agencias no los puedes ejecutar, tienes que ir directamente con las marcas para ver qué va a pasar, y las marcas estaban idénticos, o sea, es como se frenó prácticamente un tema operativo durante ese mes para entender hacia dónde íbamos. Definitivamente México, y yo les quiero decir, yo llevo 26 años trabajando en publicidad. Hoy mi compañía lleva ya un tiempo, yo trabajaba en otra empresa durante muchos años y entiendo las leyes porque nos pegaban igual, la ley de publicidad es durísima, la que salió en el año 2018, y definitivamente han encontrado la manera de cómo acorralarnos o cómo, yo entiendo que las leyes salen por una razón, pero esta ley salió sin razón, o sea, no sabíamos cuál era el motivo, porque el que existan agencias de medios no quiere decir que están lucrando contra otra cosa, o sea, al final las agencias de medios nacen porque los clientes no pueden controlar in-house toda la estrategia. Son pocas, un Coca-Cola tiene un in-house, sí, pero tiene el presupuesto para tener un equipo de 200 personas y planearles todo su plan, pero hay otra como, les puedo decir, clientes para nosotros súper importantes, como un Samsung, un Stellantis, un Spotify, que no tienen un equipo in-house para que les hagan toda la estrategia y toda la compra de medios. Las agencias tienen su estrategia, tienen sus plataformas, tienen su experiencia y su expertise en cada área. Y definitivamente nosotros, yo como directora adjunta de Masudi, que creamos experiencias, que creamos estrategia, pues nos quedamos parados de qué hacemos, a dónde caminamos. Y hoy, bueno, sin duda Rodrigo, como dice, pues gracias a Dios levantamos la mano muchos. La Suprema Corte también volteó a ver y dijo, esto hay que revisarlo. Y así es como hemos estado trabajando fuerte, porque definitivamente las agencias de medios no podían desaparecer, porque entonces la publicidad hoy en México pues iba a contracturar. Y una de las inversiones, uno de los montos más importantes que existe en México es la publicidad que hay en las marcas. O sea, y no hablo de mi rubro, que mucho es la parte de out of home. O sea, creo que el tema de share a nivel publicitario, de televisión, de radio, de digital, todo tiene que ver con un tema de regulación, sí, pero bien hecho, ¿no? Entonces, yo lo único que les digo es que agradezco, primero que nada, poder platicar esto, porque es difícil a veces, como cabezas de compañías, el decir, te van a frenar y pues se acabó. O sea, vete a tu casa. No, gracias, yo no me quiero a mi casa, yo quiero seguir trabajando y quiero seguir haciendo historia con las marcas que son las que no van a frenar. Las marcas viven de las ventas, las marcas viven de la publicidad,
porque sin esa, pues no, tampoco existirían. Entonces, esa es la parte que yo te puedo aportar. Muchas gracias, Laura. Y sí creo que mencionas un par de temas muy interesantes. Justamente, la historia de los amparos ha sido también uno de los factores que ha hecho que esta ley no se pueda aplicar. Además de que COFESE, por varios motivos, no tiene recursos humanos ni recursos económicos para hacer todas estas funciones, y además de que la misma COFESE y el IFT presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley que todavía están pendientes de resolverse en la Corte, hubo un buen número de agencias y un buen número de anunciantes y medios que presentaron juicios de amparo y que al día de hoy siguen la mayoría en trámite. Pero la mayoría han considerado que la ley es efectivamente inconstitucional. Lo cierto es que nadie ha conseguido una suspensión al día de hoy, entonces en teoría la ley sigue vigente. Y solo hay un amparo que la Corte ya confirmó la inconstitucionalidad, pero como saben el juicio de amparo pues solamente beneficia a ese quejoso. Entonces al día de hoy la ley sigue aplicando, pero está en esta parálisis un poco técnica por todos estos factores, ¿no? Y un poco también el riesgo que vieron todas las agencias y los medios es el tamaño de las sanciones que estaban previstos en la ley, porque aunque estaba previsto de manera poco precisa, decía que las sanciones podían ser del 2% o el 4% de los ingresos del medio o de la agencia. Pero la duda era cuáles ingresos, los ingresos de un año, los ingresos de un mes, de un proyecto, de todos los que han tenido en la vida. Ese tipo de cosas es las cuestiones que la ley dejaba de forma imprecisa y que era difícil para una agencia o para un anunciante poder resolver. Cuando vemos la ley decimos, bueno, ¿qué vamos a tener que adaptar? ¿Qué cosas sí puedo cambiar? ¿Qué cosas no? ¿Cuál es el riesgo al que me estoy enfrentando? Tenemos todo este escenario de incertidumbre en el cual pues, el riesgo no es ni siquiera medible porque no hay suficientes reglas en la ley para poderlo aplicar. Entonces, de momento hay un primer amparo que haya sido concedido por la Corte, todavía sigue estando en vigor la ley y lo que posiblemente ocurrirá es que vendrá una reforma de esta ley y tendremos que ver en su momento si la nueva norma que venga, ya sea que se abrogue por completo o que solo haya algunos cambios, va a ser una norma que esté efectiva y que al final siga un propósito real y beneficie al mercado, o si solo se trata de crear imposiciones y prohibiciones que no tienen realmente ningún sentido práctico. No sé si quieren, creo que estamos casi sobre el tiempo, pero para concluir... Nada, ya está. Yo solo para concluir quizás dar respuesta a la pregunta que planteaba el panel, que era ¿qué esperan las agencias de medios y venta de espacios publicitarios de México? Yo diría que desde el punto de vista jurídico, básicamente lo que esperamos y deseamos es un escenario de seguridad jurídica que parece que hoy por hoy todavía no tenemos. Sí, por supuesto. Y digo nada más para complementar esto, y ustedes como agencia global que al final tienen contratos con clientes que negocian a nivel mundial y que de pronto hay ciertas cuestiones que no puedes aplicar en todos los países, ¿no? Y es difícil saber, digamos que si sabes claro que en algún lugar no puedes hacer algo, lo puedes adaptar, pero si ni siquiera estás seguro de hasta qué punto te afecta o si esto va a ser ilegal o no, es mucho más complicado hacer este tipo de negociaciones, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Javier. No sé ustedes si tengan algo que quieran concluir de toda esta cuestión. ¿Qué esperarías tú, Laura, del futuro de la regulación? Pues yo lo que esperaría es que justo, yo creo que, y algo que lo platicábamos un día en una junta en su oficina, fue que todo sea justo, o sea, que de cierta manera tanto los clientes puedan operar de manera correcta, como las agencias puedan hacer su trabajo, llámese como sea, llame la agencia, medios, creativa, digital, que podamos ser un canal de comunicación para el consumidor, que eso es lo que hacemos, los que hacemos marketing, lo que hacen ahora sí que la parte legal que cuida como todo este proceso de publicidad, de gente y demás, y que de cierta manera haya esta transparencia correcta para ejecutar la ley que venga, que sea bien fundamentada, que de cierta manera sea bien estudiada y que vean el ciclo de vida que lleva un proceso de esto. Yo sí creo que sin una agencia de medios como Javi, o sea, ahora sí que ustedes representan una agencia muy grande que tienen marcas importantísimas. Nosotros que apenas empezamos, pero que llevamos un camino bastante seguro y fuerte trabajando con marcas muy grandes, pues que definitivamente queremos seguir, ¿no? Aportando al consumidor, aportando lo que el consumidor también busca y que pues, las empresas sean retroactivas en sus ventas con lo que hacen. Sí, claro, creo que lo que dices es muy importante. No estamos en contra de que haya una regulación, pero que sea una regulación justificada y proporcionada para lo que se quiere al final normar, ¿no? Sí, yo creo que justo comparto, creo que sí sería posible y es deseable incluso seguir regulando el mundo del marketing, lo que platicábamos hace rato en la sesión anterior, el tema de influencers y demás, es decir,
sí es necesario, nuestra sociedad está avanzando y en la medida en que se sigan presentando nuevos supuestos como la publicidad que hacen ustedes con drones y todo ese tipo de cosas, seguramente necesitaremos una regulación. Simplemente desde nuestras trincheras, cada uno de nosotros debemos de seguir pendientes de cuidar que estos derechos que tenemos en este mercado tan competido, bueno, pues sean respetados, ¿no? Y por último, ojo, no nos dejamos llevar por las primeras planas que salieron prácticamente en todos los periódicos del país, que seguían hablando de que ya se había declarado inconstitucional la ley. Sigue vigente, como ya recalcamos. Entonces, mientras no haya una declaración general de inconstitucionalidad, debemos de seguirle dando seguimiento a los amparos, debemos estar muy pendientes del cumplimiento y pues nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y bueno, creo que serían las conclusiones generales de este panel, salvo que tengan alguna pregunta o algún comentario, les agradecemos mucho la participación. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hasta allá atrás y le pueden llevar un micrófono, ya te alcanzamos un micrófono. Está del lado izquierdo hasta atrás. Sí. Hola, yo sí, más que un comentario, es una pregunta. Yo formo parte de una de las agencias de medios de aquí en México y la pregunta y el panel parecía interesante de qué esperamos, ¿no?, conforme a lo que pasó con esta nueva ley. Hubo alrededor de 300 amparos presentados, hubo mucha participación dándole trabajo al sistema judicial y se han otorgado más de 180. Entonces, con la nueva ley, lo que yo como agencia esperaría sería, y no sé ustedes que representan a Eurohome, por ejemplo, que las volvieron a regular otra vez, además de esta ley, que de los amparos que ya están otorgados, trabajáramos todos juntos para que junto con cliente, agencia y medio pudiéramos ejecutar y hacer válidos esos amparos y a lo mejor dar una información mejor a nuestros clientes de que no se va a declarar inconstitucional la ley, eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que vamos a poder ejercitar nuestros amparos de manera individual hasta hacer una masa general lo suficiente para que la ley pues no tenga ninguna eficacia como no la tiene desde la COFECE, ¿no? Entonces mi pregunta para un medio o mi pregunta para un anunciante o que hubiera aquí o para otra agencia como Havas es si vamos a trabajar todos ejecutando los amparos que tenemos, porque suspensiones definitivas tenemos muchos. Eso quiere decir que podemos trabajar como trabajábamos antes de la ley. Si eso va a suceder, si lo tienen contemplado en un panorama, esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, yo te quiero decir que tienes un gran punto y es algo que platicamos en alguna otra sesión, que creo que si nos unimos, y mencionaste algo que no lo quise ahorita yo decir, porque también salió una ley otra vez de publicidad que ahora frena más cosas de las que tenía la otra y definitivamente sigue sin definiciones absolutas de lo que quiere prohibir. Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho tema de videomapping, show de drones, que definitivamente si tú ves en las redes en Europa, en otro lado del mundo, está regulado, son shows increíbles, que aquí definitivamente esas leyes lo que prohíben es de verdad hacer cosas distintas, aportar proyectos increíbles, creativos, estratégicos, con tecnología, que es lo que México necesita y pareciera que nos vuelven a regresar. Pero creo que si unimos todos, o sea, hacemos un frente justo, que creo que un poco con el tema de la ley de transparencia pasó. Aunque nadie se comunicaba, creo que todos salieron al frente a buscar qué hacer, ¿no? Oye, vamos a ampararnos. Oye, los mismos clientes hablaban con sus despachos de abogados de ¿qué hacemos? Necesitamos hacer un contrato de mandato, las agencias de medios era igual que cómo movemos nuestros contratos. Entonces creo que es un gran punto y yo coincido contigo, de hecho es parte de lo que nosotros, como yo tengo un socio, es nuestra filosofía hoy de decir unamos todos, porque creo que en la medida que seamos una masa,
pues, a ver, la Corte ya volteó y dijo, a ver qué está pasando, esto está raro, hay que investigar, hay que ver si está fundamentada, y yo coincido que si esto seguimos así, pues definitivamente la ley, pues ya ahorita de cierta manera está frenada y se va a investigar, se va a reformar, yo creo, esa parte, no soy abogada, pero yo creo que sí, y creo que yo dije hace rato algo, debe de ser justo para todos, no puede imposibilitar una cadena de libre comercio que hoy parece que así es. Ese es mi punto de vista. Yo tendría 2 puntos que adicionar ahí, que creo que es un problema muy interesante que planteas, es ejercer este amparo, ¿no? Porque nosotros hemos obtenido algunos amparos para algunos clientes, y entonces, por ejemplo, una agencia que obtiene un amparo, de pronto se voltea con el medio y le dice, oye, ya tengo mi amparo, entonces vamos a volver a tener un rebate o algo así. Y el medio nos contesta, bueno, es que yo no tengo uno, o yo no me amparé, o yo no tuve ese interés, o tal vez el resultado del litigio no fue el que esperaba. Entonces ahí te vuelves una situación que es complicada, porque cada quien con su amparo obtendrá efectos distintos, y entonces se vuelve complicado buscar un punto medio en el que todo sea compatible, ¿no? Algunos te dirán que sí, porque también ya tienen la protección, y otros no. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones evidentemente es útil para ponerle un freno a una ley injusta, pero puede complicar las relaciones de negocio de uno a uno. Entonces, lo que yo creo que va a ser el factor de cambio más importante es dije acciones de inconstitucionalidad, pero es incorrecto, es controversia constitucional que presentaron el IFT y COFESE, porque ahí la Corte se tendrá que pronunciar sobre las facultades de ambas autoridades. Y es por eso que creo que cuando la Corte se pronuncie al respecto, seguramente se propiciará una nueva reforma de la ley, o tal vez una ley nueva, que habrá que analizar en su momento cómo viene, ¿no? Pero creo que es un escenario, o yo esperaría que sea el escenario ideal, porque de otra manera vamos a tener este mercado irregular en el cual algunos tienen protección, otros no, y la misma COFESE no sabrá cómo aplicar la ley. Eso teníamos también, ¿no? Cuando estábamos poniéndonos de acuerdo es, bueno, ¿cómo interpretas esta parte? Yo tengo esta idea, alguien más tiene otra diferente, pero no hay una autoridad que ha dicho cuál es la correcta. Entonces, si quieres, nos la jugamos, pero en 2 años vemos si te van a cobrar el 4% de tu ingreso. Entonces, creo yo que lo más sano tal vez sería una nueva ley que tal vez recoja lo que se resuelva en los amparos y cree una regulación que primero escuche a las partes involucradas y segundo tenga reglas que estén verdaderamente justificadas. Bueno, me voy a permitir una última adición. Ahorita tú comentaste el 4%. Las grandes marcas, como decía hace rato, el temor era que no les hicieran deducibles, imagínense los millones y millones que gastan en publicidad, ¿no? Por parte de las agencias que están trabajando de manera legal, correcta y demás. Creo que ese era como uno de los puntos de mayor preocupación. Sin embargo, al final, cuando ya están al 3 para la hora de presentar esto y que se empezaron a dar muchas pláticas y conferencias justamente sobre los posibles impactos, no solamente administrativos, sino fiscales de la ley, es que muchas empresas, muchas marcas y agencias y medios y demás decidieron sí dar ese último paso, pero no dejaban de tener miedo. Creo que esa parte es bien importante recalcarla y es lo único que quería subrayar al final. No debemos de tener miedo, como bien indicabas, desde las agencias, desde los medios, desde las marcas, de ejercitar nuestros derechos justamente para evitar este tipo de irregularidades, llamémoslo así, que se llegan a presentar de repente en algunas legislaciones. Si tuviera que futurizar, ya sé que no lo debo de hacer porque soy abogado, pero yo apostaría en que seguramente una legislación con esta misma motivación no debería de prosperar y si se llega a presentar nuevamente bajo los mismos supuestos debería de estarse cayendo porque no se sustenta por sí misma. Y el último comercial es justamente, si ustedes ven una de las organizaciones que está aquí presente, es la Asociación Mexicana de Derecho y Publicidad, que tiene, reconozco a mi querido Toño, que empezó con la iniciativa justamente con esa idea de tener digamos una visión más integral de lo que está pasando en la publicidad desde el punto de vista jurídico, poder asesorar a las empresas y a todos los involucrados de manera digamos muy particular e incluso poder promover mecanismos y medios de defensa frente a las autoridades cuando a las marcas, a las agencias de manera directa les dé ese temor, ¿no? De que los pongan en la lista que ya ha pasado, ¿no? De a ver, vamos a ver qué empresas son las que se están defendiendo, quién está promoviendo amparos en contra de eso, ¿no? Entonces, si se llegan a dar
esos supuestos, porque la misma autoridad lo ha dicho, aquí tengo la lista de los que se amparan. Bueno, debemos de encontrar las formas, los mecanismos legales y apegados a derecho para poder ejercitar nuestros derechos, ¿no? Sí, hacer un frente común, ¿no? Exactamente, hacer frente común. No sé si muchas gracias por la participación y seguimos con el resto del evento. Muchas gracias a todos nuestros panelistas de este quinto panel que esperan las agencias de medios y venta de espacios publicitarios. Y gracias a nuestro moderador también.